Atención porque lo que parecía una temporada aburrida acaba de convertirse en un verdadero circo. La Fórmula 1 hectárea ha puesto bajo la lupa a Franco Colapinto, pero el escándalo no está en el piloto, sino en Alpine, acusado de manejar su asiento con más misterio que una novela de Netflix. Sí, el argentino habría corrido con condiciones tan absurdas que uno se pregunta si la FIA debería investigar al equipo, o directamente a los fabricantes de sillas de oficina. Y mientras tanto, Max Verstappen, el eterno niño malcriado del paddock, podría enfrentar sanciones que lo dejan más preocupado que cuando no le sirven su helado favorito en el Hospitality. La diferencia es clara. Colapinto lucha con un auto que parece un carrito de supermercado, y Verstappen pelea con los jueces porque no lo dejan jugar a Mario Kart en la vida real. Suscríbete si alguna vez sentiste que trabajabas con un jefe incompetente que te daba herramientas rotas para hacer tu trabajo, porque eso es exactamente lo que le está pasando a Franco en Alpine. Quédate hasta el final, porque lo que voy a contarte no solo expone al equipo francés, sino que además podría cambiar por completo la percepción sobre el futuro del piloto argentino en la Fórmula 1. La Fórmula 1 ha puesto la lupa sobre Franco Colapinto, y de rebote, terminó dejando a Alpine en el ojo del huracán. Según un informe oficial, el piloto argentino no pudo rendir como se esperaba porque su propio equipo lo habría dejado con una mano atada a la espalda. Sí, literal, mientras otros corren con un coche de F1, él parecía manejar un karting con 3 ruedas. Y claro, el resultado fue tan previsible como darle a Verstappen un micrófono y esperar humildad. El informe revela detalles que parecen sacados de una parodia. Colapinto habría heredado un asiento diseñado para Jack Doohan, pero nunca adaptado a su altura ni a su estilo de manejo. Imagina que te invitan a jugar la final de la Champions League, pero con chimpunes prestados 2 tallas más chicas. Exacto, imposible rendir. Y no solo eso. Varios insiders afirman que Alpine habría estado probando piezas experimentales en el auto del argentino, como si fuese un laboratorio ambulante. Claro, cuando los resultados no llegaban, la culpa siempre era del piloto. ¿Te suena conocido? Sí, el viejo truco de todos los equipos cuando necesitan un chivo expiatorio. Mientras tanto, la Fórmula 1, que no perdona nada, ya empezó a filtrar el término extraños manejos. Una frase que, si la leemos rápido, suena más a corrupción política que a automovilismo. Pero aquí no hablamos de maletines con dinero, sino de un equipo que, según la investigación, habría improvisado con decisiones técnicas tan absurdas que hasta la FIA habría levantado la ceja. Y si la FIA levanta la ceja, amigo, es porque algo realmente huele mal, porque recordemos que estos tipos dejaron pasar motores ilegales, suelos flexibles y hasta el mismo Verstappen cerrando rivales como si estuviera jugando al bumper cars en el parque de diversiones. Lo irónico es que, en medio de todo este circo, Colapinto aparece como la víctima perfecta. Un rookie que llegó a mitad de temporada, sin pretemporada, sin rodaje, y con un Alpine que ya estaba más roto que la paciencia de Checo Pérez cuando le preguntan por renovaciones de contrato. Y claro, cuando los resultados no llegan, lo primero que hace el aficionado promedio es señalar al piloto. Pero ahora, con este informe, la narrativa cambia. Franco no es el problema, es el síntoma de un equipo que no encuentra el rumbo ni con GPS. Y como si fuera poco, la cereza del pastel es Verstappen. Porque mientras Colapinto pelea por sobrevivir con un auto que parece armado en la feria de barrio, el tricampeón del mundo enfrenta rumores de sanciones por maniobras excesivamente agresivas. Vamos, lo de siempre, Max jugando a que la pista es suya, a que los demás son extras en su película, y después llorando cuando la FIA lo llama a declarar. El contraste es casi poético. Colapinto con un coche que no arranca ni con milagros, y Verstappen a punto de ser sancionado por correr demasiado como si fuera la PlayStation. El futuro, según el informe, pinta con algo de esperanza. Colapinto volverá a correr en circuitos donde ya brilló con Williams, y la expectativa es que allí, por fin, pueda mostrar su verdadero nivel. Aunque, claro, con Alpine nunca se sabe. Capaz un día lo mandan a la pista con 4 neumáticos blandos, pero de bicicleta. Lo único seguro es que, si el argentino logra sumar puntos en este contexto, será digno de escribir un manual titulado, Cómo sobrevivir en la F1 con un equipo que juega en tu contra. Y ojo con esto, si Alpine sigue por este camino, no sería raro que la FIA meta mano más en serio. Porque una cosa es que un equipo no rinda y otra, muy distinta, es que se lo acuse de manipular las condiciones de un debutante. Y ahí sí, agárrense, porque el escándalo podría ser más grande que las sanciones acumuladas de Verstappen, que ya empieza a coleccionarlas como si fueran figuritas del Mundial. En conclusión, lo que parecía una temporada tranquila se convirtió en un reality show, Alpine en el banquillo, Colapinto en modo sobreviviente y Verstappen en su eterno rol de villano incomprendido. La diferencia es que, mientras Max se pelea con los jueces, Franco pelea con un auto que ni siquiera le responde. Y créeme, eso, en la Fórmula 1, es casi un milagro que siga en pie.
El informe habla de movimientos turbios en el box, ingenieros improvisados, cambios de piezas a último minuto y hasta la sospecha de que le dieron a Colapinto un asiento diseñado para Doan, pero sin ajustarlo. No sería raro, dicen las malas lenguas, que a Franco le tocara correr con los pedales de juguete de la PlayStation. Mientras tanto, en Alpine juraban que todo era parte del plan. Un plan que, por cierto, parece diseñado por el mismo que escribe los reglamentos de Mónaco. Porque claro, en Alpine siempre hay una excusa lista para justificar el desastre. Estamos probando nuevas configuraciones, queremos explorar diferentes filosofías de desarrollo, estamos pensando en 2026, y la mejor, esto es parte del proceso. Un proceso que, si seguimos la lógica, se parece más a una clase de improvisación teatral que a la gestión de un equipo de Fórmula 1. La diferencia es que en el teatro al menos la gente se ríe, en Alpine, los que terminan llorando son los pilotos. Según el mismo informe, hubo fines de semana en los que Colapinto recibió 3 configuraciones distintas de suspensión en menos de 24 horas. Imagina el caos. Un día te dicen que vas a correr con un coche pensado para la velocidad punta, al siguiente descubres que la aerodinámica está configurada para circuitos urbanos, y al final te dejan con un Frankenstein que no funciona en ningún lado. Y mientras tanto, los ingenieros miraban los datos como si fueran jeroglíficos egipcios, esperando un milagro que nunca llegaba. Y lo del asiento, ¡ay! Lo del asiento. Que un piloto de Fórmula 1, en pleno 2025, esté corriendo con una butaca que no fue diseñada para él es de no creer. Es como mandar a Messi a jugar la final del Mundial con las zapatillas de su primo. Técnicamente podría hacerlo, pero la lógica dice que va a ser un desastre. Varios rumores indican que Colapinto incluso tuvo que poner acolchados extras en el cockpit para evitar dolores de espalda. Y claro, mientras tanto, Alpine insistía en que todo estaba dentro de lo normal. ¿Normal? ¿Dónde? ¿En un circo? Lo peor es que a Franco le tocaba poner buena cara. Cada vez que hablaba con la prensa, sonreía y decía que estaba aprendiendo mucho, como si en el fondo no supiera que lo estaban usando de conejillo de indias. Porque aceptémoslo, el argentino está debutando en F1, y Alpine encontró la excusa perfecta para experimentar con él. Si el coche no funciona, la culpa no es del equipo, es del rookie. Fácil, limpio, sin consecuencias, salvo que ahora la Fórmula 1 empezó a darse cuenta de la jugada. Y ahí entra la FIA, siempre atenta cuando hay olor a escándalo. Porque claro, no se trata solo de mala gestión, se trata de un patrón de decisiones que podrían rozar lo antideportivo. ¿Cómo justificas que a un piloto se le den piezas experimentales sin explicarle, o que se cambie la estrategia 3 veces en un mismo fin de semana? Hasta Toto Wolff, que nunca pierde la oportunidad de meter su cuchara, habría dicho en privado, eso no es desarrollo, eso es una ruleta rusa. Mientras tanto, los aficionados empiezan a comparar la situación con otros casos históricos de equipos caóticos, el Ferrari de 2020, el McLaren Honda de 2015, y ahora, Alpine 2025. La diferencia es que, en esta ocasión, la víctima tiene nombre y apellido, Franco Colapinto. Y claro, en redes sociales no faltan los memes, algunos lo muestran corriendo con un volante de plástico, otros con pedales de bicicleta. Triste, pero efectivo para retratar la realidad. Y como si todo esto fuera poco, Alpine insiste en que la mejora llegará. La pregunta es, ¿cuándo? Porque, si seguimos el mismo plan maestro, la mejora llegará justo después del apocalipsis. Lo cierto es que el informe dejó en evidencia lo que muchos ya sospechaban, Colapinto no tiene un auto competitivo, sino un rompecabezas mal armado. Y aún así, se las ingenia para mantenerse en pista, algo que debería ser motivo de aplausos. En conclusión, Alpine dice tener un plan, pero hasta ahora parece más bien un guión de comedia barata. La Fórmula 1 ya tomó nota y la presión está sobre el equipo francés. Si no cambian las cosas pronto, no sería raro que el nombre de Alpine pase a la historia, no por sus victorias, sino por ser el equipo que logró convertir el debut de un piloto prometedor en un episodio de la Casa de los Horrores. El pobre Colapinto llegó a mitad de temporada, sin pretemporada, sin química con su ingeniero y en medio de un Alpine que se derrumba más rápido que la paciencia de Checo Pérez en clasificación. Y claro, la F1 ahora pregunta, ¿quién es el verdadero culpable? Porque una cosa es debutar, con todos los nervios y la curva de aprendizaje que implica, y otra muy distinta es hacerlo en un equipo que parece sacado de un sketch de Les Luthiers, donde cada fin de semana se improvisa un nuevo chiste, solo que en este caso el que paga los platos rotos es el piloto argentino. Franco fue lanzado al fuego sin siquiera un simulacro. No tuvo pretemporada, no hubo preparación gradual ni tiempo para generar confianza con su ingeniero de pista. Básicamente le dijeron, bienvenido a la Fórmula 1, aquí tienes un coche que no anda, intenta sobrevivir. Cualquier otro rookie en su lugar estaría contra las cuerdas,
y sin embargo, la presión mediática cae sobre él como si estuviera al mando de un Red Bull y no de un Alpine que se desarma con solo mirarlo. Y claro, los expertos en televisión, esos que encuentran fallas hasta en el desayuno de los pilotos, no tardaron en señalarlo. Colapinto no clasifica bien, Colapinto no suma puntos, Colapinto no convence. Lo curioso es que ninguno de ellos menciona que el argentino está lidiando con un auto que tiene la estabilidad de un triciclo en bajada. Si la Fórmula 1 fuera justa, la crítica debería caer sobre Alpine, pero como siempre, el más débil es el que paga la factura. Lo peor es que, en medio de este caos, el equipo lo sigue vendiendo como la esperanza del proyecto. Una esperanza que suena tan creíble como pensar que Verstappen aceptaría perder una sanción sin hacer berrinche en la radio. Porque sí, Alpine insiste en que Colapinto es el futuro, que lo ven como el líder de la nueva era, pero la práctica lo tratan como a un becario al que mandan a probar piezas sin importancia. Si eso es apostar por el futuro, entonces Ferrari realmente está destinado a ganar Mónaco con una parada menos. El contraste es brutal. Mientras otros rookies debutaron con un entorno estable y un plan claro de crecimiento, Colapinto lo hace en un equipo dividido, con directivos en guerra interna y una estructura técnica que cambia cada mes. ¿Cómo se supone que un piloto aprenda así? Es como pedirle a un estudiante que dé un examen final sin haber ido nunca a clases, y encima reprocharle porque no sacó matrícula de honor. Pero lo que más llama la atención es la resistencia del propio Colapinto. En vez de hundirse bajo la presión, sigue mostrando temple frente a las cámaras, como si llevara años lidiando con equipos en crisis. Siempre sonríe, siempre habla de aprendizaje, siempre agradece la oportunidad, aunque por dentro debe estar pensando que Alpine le está jugando la peor broma de su vida. Esa madurez, en realidad, es lo que está empezando a ganar simpatías en el paddock, un chico que sobrevive a un huracán y aún así mantiene la calma. Y aquí viene la gran pregunta que todos se hacen en la Fórmula 1, ¿qué pasaría si Colapinto tuviera un coche competitivo? Porque si con este desastre logra mantenerse a flote, con un monoplaza decente podría dar más de una sorpresa. El problema es que Alpine parece más enfocado en apagar incendios internos que en darle a su piloto un proyecto real. Mientras tanto, la narrativa de Colapinto Esperanza de Alpine sigue repitiéndose como un mantra vacío. Los mismos que lo critican, al día siguiente lo llaman el futuro de la escudería. Y así, entre contradicciones, rumores y burlas, el argentino se convierte en protagonista de una tragicomedia que parece no tener fin. En resumen, Franco Colapinto no debutó en la Fórmula 1, lo arrojaron a un ring de boxeo sin guantes y le dijeron que pelee contra un campeón mundial. Lo increíble es que, pese a todo, sigue de pie. Eso sí, si Alpine realmente quiere venderlo como la gran esperanza, quizá deberían empezar por darle un coche digno. Porque si no, esta historia terminará sonando más a sarcasmo que a un verdadero proyecto deportivo. Mientras Colapinto lucha contra un auto que parece armado con piezas de segunda mano, Verstappen enfrenta rumores de una sanción por sus maniobras agresivas. Y claro, aquí viene lo jugoso, la F1 parece más interesada en ver si Max aprende a estacionar en línea recta que en darle un coche decente a Franco. El contraste es tan brutal que uno no sabe si reír o llorar, Colapinto peleando por sumar un punto como si fuera un tesoro, y Verstappen viendo si la FIA le deja hacer trompos sin que lo llamen al VAR. Porque la situación de ambos pilotos es una radiografía perfecta de lo que es la Fórmula 1 actual. Por un lado, un rookie argentino que sobrevive en la selva con un coche que apenas llega a la meta, y por el otro, un tricampeón mundial que maneja como si la pista fuera su pista privada de karting, pero que aún así no logra escapar de las polémicas. Es como comparar a alguien que corre un maratón con zapatos prestados contra otro que se queja porque le cambiaron el color de la medalla. Los rumores de sanción a Verstappen no son cualquier cosa. Varios analistas aseguran que la FIA está considerando aplicarle una reprimenda formal por sus maniobras defensivas, esas que rozan lo temerario y que muchas veces hacen pensar que el reglamento se lo inventa él. Y claro, Max responde con su estilo habitual, sarcasmo, cara de yo no fui y un par de frases en la radio que suenan más a berrinche que a comunicación profesional. Nadie se sorprende, porque Verstappen sin sanción es como Ferrari sin errores estratégicos, un mito. Mientras tanto, Colapinto ni siquiera tiene tiempo de pensar en sanciones. Para él, una carrera limpia no significa evitar choques, significa lograr que el motor no se rompa antes de la vuelta 30. Es un nivel de supervivencia distinto, casi como si estuvieran corriendo en categorías diferentes. Uno pelea con la FIA, el otro pelea con la física básica de un auto que parece haber salido de un taller de segunda mano. Y lo más gracioso, o trágico, según como se vea, es que ambos generan titulares, Verstappen por su actitud de niño caprichoso, y Colapinto porque, con todo en contra, sigue apareciendo la clasificación final. El contraste llega a niveles absurdos cuando lo vemos en números.
Max puede perder 10 puntos por sanción y aún seguir líder del campeonato como si nada hubiera pasado. Franco, en cambio, si logra sumar medio punto, aunque no exista tal cosa, sería celebrado como héroe nacional en Argentina. Es como si uno jugara al Monopoly con hoteles en todas las casillas, y el otro celebrara porque al fin le tocó pasar por salida y cobrar 200. Pero lo más llamativo es cómo los medios lo venden. Verstappen es descrito como el rebelde indomable, el chico malo que desafía a la FIA, un villano necesario para la narrativa del campeonato. Colapinto, en cambio, es el novato con potencial que debe demostrar algo imposible con un auto que se cae a pedazos. ¿Y saben qué? Esa narrativa funciona porque engancha. La Fórmula 1 necesita contrastes, necesita héroes y villanos, necesita que alguien sufra para que otro brille. Y en este caso, Franco y Max son la pareja perfecta para esa obra de teatro. Lo irónico es que, al final, ambos generan la misma reacción en los fanáticos: frustración. Los seguidores de Verstappen se frustran porque la FIA lo persigue, y los de Colapinto porque Alpine lo condena. Solo que en el caso de Franco, la frustración viene acompañada de la sensación de injusticia real, no tiene las herramientas para competir. Lo suyo no es polémica, es sobrevivencia pura. En conclusión, la Fórmula 1 actual ofrece un contraste que bordea lo ridículo. Mientras Verstappen sigue coleccionando sanciones y berrinches como si fueran trofeos, Colapinto colecciona kilómetros de sufrimiento como si fueran medallas. Uno pelea contra los jueces, el otro contra las piezas de su propio coche. Y ahí, entre sanciones, rumores y desastres mecánicos, queda claro que la verdadera historia no es quién gana, sino quién sobrevive. Según el informe, lo mejor está por venir. Colapinto regresará a circuitos donde ya brilló con Williams y podría, por fin, demostrar que es mucho más que el chico nuevo que heredó un desastre. Pero claro, con Alpine nunca se sabe, igual lo mandan a correr con 4 neumáticos blandos, de bicicleta. Lo único seguro es que, mientras Alpine siga inventando excusas y Verstappen siga acumulando sanciones como si fueran estampitas, Franco seguirá siendo la historia que la F1 necesita, un piloto que sobrevive al caos y lo convierte en espectáculo. Y es que hablar del futuro prometedor en la Fórmula 1 es casi como hablar de las promesas electorales. Todos dicen que lo mejor está por venir, pero pocos se atreven a asegurar que de verdad llegará. En el caso de Colapinto, los expertos coinciden en que tiene talento de sobra, manos rápidas y cabeza fría, pero lo que le falta es lo que Alpine no ha podido, o no ha querido, darle: un coche competitivo. Porque, seamos honestos, el argentino no puede seguir cargando con la etiqueta de novato milagroso eternamente. En algún momento, o le dan armas de verdad, o lo van a terminar recordando como el piloto que sobrevivió a la guerra con un casco abollado y un punto solitario en el bolsillo. Lo paradójico es que, en la narrativa mediática, Colapinto ya ha logrado algo que muchos otros no consiguen en años: ser relevante. No por victorias ni podios, sino por resistencia. Cada vez que el auto falla, que la estrategia se derrumba o que Alpine vuelve a cometer un error de manual, ahí aparece Franco para salvar lo que se pueda y seguir adelante. Eso genera titulares, genera debate, y lo más importante, genera simpatía. Porque mientras otros pilotos parecen máquinas frías y programadas, él representa la lucha humana contra las adversidades. En una F1 saturada de marketing y perfección robótica, Colapinto aporta algo distinto: drama real. Ahora, ¿qué significa que vuelva a circuitos donde ya brilló con Williams? Básicamente, que tiene la oportunidad de demostrar que su rendimiento no fue casualidad. Zandvoort, Monza, Silverstone, escenarios donde ya dejó huella en las categorías menores y que ahora podrían convertirse en su plataforma de redención. El problema es que, con Alpine, cada carrera es una ruleta rusa. Puede tener un fin de semana sólido o quedarse fuera en la primera curva porque el equipo decidió probar un alerón experimental que parece sacado de una maqueta escolar. Y en medio de todo esto, la comparación con Verstappen seguirá ahí, casi como un chiste cruel. Mientras Max se enfrenta a sanciones, a rumores de peleas internas y a la presión de mantener su reinado, Franco se enfrenta a un enemigo mucho más básico: la falta de herramientas. Uno batalla contra la burocracia de la FIA, el otro contra el ingeniero que olvidó ajustar un tornillo en los pits. Y sin embargo, ambos son protagonistas. La F1 necesita ese contraste, porque lo convierte en novela: el rey que todos odian y el novato que todos quieren salvar. Si miramos más allá, el futuro de Colapinto podría bifurcarse en 2 caminos. El optimista: Alpine se pone las pilas, le dan un coche decente y, aunque no pelee por el título, al menos puede entrar regularmente en los puntos y mostrar lo que realmente vale. El pesimista: la situación se repite una y otra vez, hasta que se convierte en un piloto de transición, de esos que hacen bulto en la parrilla mientras esperan a la próxima promesa. Y es ahí donde la pregunta se vuelve inevitable: ¿será Franco el héroe que desafía al sistema,
o la víctima de un equipo que nunca supo qué hacer con él. Lo cierto es que, pase lo que pase, el espectáculo está garantizado. Porque incluso en la adversidad, Colapinto genera historia. El público no quiere ver solo coches rápidos, quiere ver luchas, errores, tensión y emociones. Y en eso, Franco tiene ventaja. Cada vez que se sube al Alpine, sabe que la carrera no será un trámite, sino una batalla campal. Esa narrativa, aunque no de títulos, sí lo convierte en una pieza clave del show. En definitiva, el futuro de Colapinto no depende solo de él, sino de un equipo que hasta ahora ha demostrado más habilidad para inventar excusas que para construir un coche ganador. Pero mientras Alpine siga jugando al ensayo y error, Franco seguirá robándose la atención con su capacidad de sobrevivir al caos. Y al final, esa puede ser su mayor victoria, convertirse en el protagonista inesperado de una F1 que necesita historias humanas tanto como necesita velocidad. Y ahí lo tienen, Franco Colapinto convertido en víctima de un Alpine que parece gestionado por becarios en prácticas, mientras la Fórmula 1 se rasca la cabeza y se pregunta cómo diablos alguien puede competir en esas condiciones. El informe hunde al equipo, deja a Franco como mártir del paddock, y a Verstappen lo deja a un paso de que la FIA le mande deberes de urbanidad y buenas costumbres. Ahora, seamos sinceros, si llegaste hasta acá y todavía no te suscribiste, estás haciendo lo mismo que Alpine con Colapinto, mirar cómo pasa todo y no hacer nada. Suscríbete ya, porque si no lo haces, probablemente te toque trabajar con un jefe estilo Alpine, cero estrategia, todo desastre. Así que dale al botón, que no cuesta nada. Si Alpine no puede darle un coche digno a Franco, por lo menos tú puedes darle un clic digno a este canal. Y ojo, que en este canal prometemos más emoción que una sanción de Verstappen y menos errores que un pit stop de Ferrari.